Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos. Esta es la Iglesia Vida Nueva Neza. Les da un saludo a los que nos están viendo detrás de las cámaras. Un saludo a todos mis hermanos que estamos ya aquí reunidos, y a los que no han podido venir también de igual manera oramos por ellos para que con prontitud estén con nosotros. Vamos a continuar esta serie titulada Una Iglesia Fuerte. El título de esta predicación es La obediencia de Pablo a Dios. Repito, la obediencia de Pablo a Dios. Y vamos a basar esta serie en el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo 19 al versículo 32. Y quiero hacer una introducción muy pequeñita acerca de esto. Hermano, la obediencia es algo que a muchos de nosotros nos cuesta hacer o ejecutar. Somos por naturaleza propensos a desobedecer. ¿Por qué? Porque a veces consideramos que somos mejores que los demás, somos superiores, no nos gusta sujetarnos a que nos manden, y eso nos trae como resultado que seamos rebeldes, que no seamos obedientes. Pero para poder ser obedientes debemos de reconocer que Dios es superior a nosotros, que Dios es el ser que ha puesto la muestra de obediencia a través de Jesús, y reconocer que Él es el merecedor de toda gloria y de toda honra, nuestro Señor Jesús. Y debemos glorificarle a Él a través de nuestra obediencia, de nuestro estilo de vida, de nuestra conducta. Debemos de glorificarle y alabarle, y entonces nosotros de esa manera seremos bienaventurados. La obediencia es algo muy importante que voy a recalcar al final de esta predicación un poquito, pero vamos a iniciar la serie. Les repito, es una iglesia fuerte. El tema es la obediencia de Pablo a Dios. Vamos a orar antes de que nada. Mis hermanos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, pido y ruego tu dirección, Señor, tu ayuda, Señor. Y no te pido ayuda, Señor, para que tú nos levantes físicamente, sino te pido ayuda para que tú dispongas los corazones de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, los motivos por los cuales estamos aquí, y pido y ruego no sean nuestros motivos, sino sea tu propósito, Señor. Que el propósito que tú tengas, Señor, sea cumplido en nosotros, que tu voz, Señor, haga eco en nuestros corazones, y no solamente en nuestros corazones, sino hasta lo más profundo de nuestro ser, para que haya esa transformación y podamos parecernos en carácter cada vez mejor a tu Hijo, Señor. Te pido y ruego tu dirección. Ayúdame, Señor, sosténme para que yo pueda compartir tu palabra, tu verdad, Señor. La verdad que nos limpia, la verdad que nos purifica, la verdad que nos santifica, la verdad, Señor, que hace cambios drásticos en nuestras vidas, Señor, y que tú tomes el control de todo, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Lleva bendición con aquellos, Señor, que no pudieron estar el día de hoy por las diferentes causales. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermano. Vamos a darle lectura. Hechos capítulo 26 del versículo 19 al versículo 23. Hechos capítulo 26 del versículo 19 al versículo 23. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Y subraya esa palabra, no fui rebelde. ¿A qué? A la visión celestial. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo especifica, no fui rebelde, no fui ¿qué? Desobediente. Pablo estaba haciendo la obra encomendada por Dios. Pablo estaba realizando y estaba funcionando de acuerdo a la visión que se le había presentado de parte de Dios. Pero él dice, no fui rebelde, sino él era una persona obediente. Pablo, a través de las cartas que hemos estudiado, él nos ha enseñado que él era obediente a las cosas de Dios.
Yo le pregunto a usted, ¿usted será obediente a las cosas de Dios? Él dice, mira, fui obediente, inicialmente prediqué a los judíos en Damasco, en Jerusalén, y ¿sabes qué? Y también pasé a testificar a todos los gentiles, ¿sí? Porque yo sé que tanto gentiles como judíos tienen la necesidad y tenían la necesidad de arrepentirse para alcanzar salvación. Esto era algo que Pablo sabía, que había necesidad del arrepentimiento para alcanzar salvación. Pablo está delante del rey Agripa, delante del gobernador Festo, delante de Berenice y de una multitud ahí, lo dijimos la semana pasada, de una sociedad alta, de una clase alta ahí, de personas, y él está diciendo esto, ¿sabes qué? Yo no fui rebelde a la obra que me encomendó Dios. Pregunta, ¿usted es rebelde a la obra que le encomendó Dios o todavía no se ha dado cuenta que Dios le encomendó una obra? Esa es una pregunta. Y este es un buen sumario, hermano, del mensaje de Pablo porque Pablo habla a arrepentirse y convertirse a Dios y junta esas dos palabras. Escúchame bien, no puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Para que haya conversión debe de haber arrepentimiento, ¿sí? Y el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad en nosotros. Un cambio de mentalidad en nosotros, un cambio de conducta, un cambio de obras en nosotros. Los pecadores volviéndose a Dios, las personas se arrepienten. Eso es el arrepentimiento, hermano. Y yo diría que el arrepentimiento, yo lo digo así, debe de ser una pena interior en nosotros por haberle fallado a Dios. Por haberle fallado a aquel que dio su vida por nosotros. Y esta pena interior que hay en nosotros debe de producir en nosotros un cambio de vida, un cambio de conducta, un cambio de cómo hacemos las cosas, que se pueda ver que hay una transformación en nosotros. Y dice Pablo, ¿saben qué? Yo les llamo al arrepentimiento. Es lo que está diciendo aquí Pablo, que él llama al arrepentimiento. Y también les dice que él les llama a que hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Y qué significa hacer obras dignas de arrepentimiento? Que cuando alguien se arrepiente genuinamente, cambia su conducta, cambia su forma de ser, de pensar, sus acciones. Esto es lo que va a mostrar el arrepentimiento. Se vuelve de las malas obras a las buenas obras. Por ejemplo, el que robaba ya no roba más, el que mentía ya no mienta más. Y esto debe de haber operado. Esto debe de haber operado en aquellos que hemos creído. En aquellos que hemos creído. ¿Cómo estás? ¿Realmente nos hemos arrepentido? ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios o estamos siendo rebelde a Dios? Aún por encima de nuestros intereses, yo lo he mencionado, aún por encima de nuestros intereses. ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente cambiando nuestra forma de pensar? Esto debe demostrarse, debe de haber una transformación en nosotros cuando nosotros nos hemos arrepentido. Y dice Pablo, yo necesito decirles a ellos que se arrepientan, ¿sí? ¿Por qué? Y esto hacía que los judíos se enojaran mucho. Y era motivo de irritación de parte de los judíos por dos razones, porque los judíos no creían que ellos necesitaban el arrepentimiento, sino ellos decían que por ser descendientes de Abraham, ellos ya tenían la salvación. Nosotros somos descendientes de Adán y mira, ya obtenemos la salvación, y no habían entendido que la circuncisión de la carne no implica la circuncisión del corazón, el cambio del corazón, la transformación del corazón. Y la segunda razón por la que ellos se irritaban es que Pablo estaba llamando a los gentiles a pertenecer al pueblo de Dios, y los judíos decían, no, espérate, no, ellos no tienen derecho, nunca pueden formar parte de la familia de Dios. Y déjame decirte que los gentiles somos nosotros, los que no son del pueblo de Israel. Entonces, sí tenemos derecho. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Además, por 2 años el Señor me ha sostenido. Aún en esas condiciones, Él me ha sostenido. Y por eso pido ayuda a Dios para que me siga sosteniendo. Pablo, lo platicamos la semana pasada, él pudo haber alcanzado el rescate que pedían. La iglesia podía haber dado dinero, él podía haber abonado y podían haber salido. Pero él dice, no.
el Señor me necesita aquí y aún por encima de mis intereses debo de continuar y el Señor me está brindando la ayuda que yo necesito. No me ha librado de mis cadenas, pero me ha sostenido hasta ahorita y esto me ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio que no hubiera podido predicar si no estuviera en estas condiciones y de anunciarles quién es Cristo y qué es lo que ha hecho. Y Pablo les explica y les dice ahí que él predicaba lo que la palabra de Dios decía, que él era consistente en el mensaje que Moisés había dado y en el mensaje que los profetas habían dicho. Él era consistente. Y nosotros, una de las cosas, cuando anunciamos el Evangelio, tenemos que ser consistentes, tenemos que hablar la verdad de lo que dice la palabra de Dios. No con lisonja, no tenemos que estar exaltando a las personas, a las gentes, o no hablándoles de una cosa para que se vayan a ofender, sino hablar con toda la verdad. Y es necesario que nosotros hablemos con la verdad cuando hablamos de la palabra de Dios. Él dice, yo estoy hablando todo lo que habló Moisés, los profetas, y que ya en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Cristo debería de padecer. Él está diciendo esto. Este es el mensaje de la predicación de Pablo hacia ellos. Y déjame decirte que Agripa, había una ventaja con Agripa. Agripa era de descendencia judía. O sea, él conocía, él sabía. Y yo creo que lo que le estaba diciendo Pablo estaba haciendo mella en su corazón. Y a veces lo que decimos hace mella en nuestro corazón la palabra de Dios. Pero a veces, aún así, nuestro corazón se endurece. Tenemos que predicar la palabra de Dios cuando estemos compartiendo la palabra de Dios. A veces yo escucho, y esa es una generalidad, decimos Dios es amor. Y ven a Cristo y se acabaron tus problemas. Y déjame decirte que los que conocemos de Dios verdaderamente y su palabra, Dios sí es amor, pero Dios es justo. Y Dios no dice que se acabaron los problemas, dice que en el mundo tendrás aflicción. Entonces, no se está hablando de una consistencia de verdad en la palabra. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque con la verdad es como rompe toda barrera, es como rompe todo lo que tú tienes para que entre en el corazón y pueda haber cambios. Pregunta, ¿habrá cambios en tu vida o necesitan todavía más transformación? ¿De qué manera puedo transformar mi vida? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Si tú dices, es que verdaderamente me falta cambiar, verdaderamente no veo que mi conducta, mi comportamiento, no veo que mi accionar sea como debe de ser, pues entonces dobla tu rodilla, pídele a Dios y empieza. Dios nos da la oportunidad. Diario que tú te levantas, es una misericordia nueva que Dios para ti y te da la oportunidad para decir verdaderamente gracias Dios, porque ahora puedo arrepentirme y puedo hacer muchas cosas más. Y Pablo es lo que defendía, pero siempre hablamos la semana pasada de que siempre hay resistencia de las personas hacia Dios. Y mira lo que dice del versículo 24 al versículo 29. Diciendo él estas cosas en su defensa. ¿Quién dijo esto? Pablo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que habló palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Hago un paréntesis, dice: el rey sabe estas cosas. Pablo sabía que Agripa, sí, venía de descendencia judía y él conocía mucho de esas cosas, dice, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Lo que hemos hablado no ha sido escondido, ha sido abiertamente, dice, ¿sí? Dice, y le pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y hace una afirmación, a mí me causa de verdad, me maravilla cuando hace esta afirmación él. Dice: yo sé que crees. O sea, él hace una afirmación: yo sé que crees. ¿Crees tú? Yo sé que crees, le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacer ¿qué? Y fíjate que hay algo que me llamó la atención. Yo no lo había considerado antes nunca esto, nunca. ¿Cómo se les llamaba a los cristianos al principio? Los del camino. Y aquí ya lo reconoce como cristiano. Me persuade a ser cristiano. Viene la palabra cristiano. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Entonces un cristiano tenía que tener la huella y la señal de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, yo veo los hippies, ¿no? Amor y paz, ¿no? Ah, es hippie, ¿no?
Yo veo, por ejemplo, los cholos, sus pantalonzotes, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos daremos cuenta que somos cristianos? Pregunta. Porque nuestra conducta, nuestro hablar, bueno, eso debe de ser como dijeron por ahí. ¿Porque eres guapo? No, que porque eres guapo. No, porque nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, aún nuestra situación bueno, nuestras circunstancias difíciles que pasamos, damos otra cara diferente a lo que normalmente haría. Entonces, debemos de marcar esa diferencia, el ser cristianos. Nosotros no mentimos, no golpeamos, no adulteramos, no peleamos, respetamos a la esposa, a los hijos, al esposo, a la familia. Entonces, se deben de dar cuenta. Por poco me persuades a ser, ¿qué? Cristiano. Por poco me persuades a ser como ustedes, le dice el rey Agripa. Y Pablo dijo, quisiera Dios, no yo, Pablo sabía que no estaba la salvación. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, dice, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual soy yo, excepto las cadenas. Porque Pablo, yo les decía que llegó con unas cadenas y toda la pompa, y Pablo estaba ahí enfrente de ellos, ¿sí? Y fíjense cómo el hombre tiende siempre a resistirse a Dios. Ya es por naturaleza, la naturaleza caída, ¿sí? Vimos a Pablo cómo daba cosas contra el aguijón. Vimos a esos judíos, autoridades judías que se levantaban contra Pablo, lo acusaban de que su mensaje no era correcto cuando era correcto. Y ahora vemos a este hombre Festo y al rey también, que les cuesta trabajo pensar en esto, ¿no? Y yo decía, hermano, la ceguera espiritual del hombre lo lleva a pensar que el mensaje de salvación, de Jesús, el Cristo, es un mensaje que solo un loco puede creer. Solo un loco puede creer. Y Festo dice, ¿sabes qué? Las muchas letras te están volviendo loco. ¿Cuántas veces por lo que hacemos la gente dicen que estamos locos? Yo me gusta mucho a veces hablar en primera persona, no está bien, pero te voy a poner un ejemplo para que veas cómo a veces la gente le llama a que estamos locos cuando hacemos algo que aún nuestros intereses van de por medio. Yo he hecho recargas, ahí en el negocio que tengo, he hecho recargas electrónicas. Entonces una vez llegó un muchacho y sin querer tecleé mal y le dije, te puse una recarga de 100 y me la pides de 50. Le digo, pero no te preocupes, cuando puedas o como puedas, tú me la pagas. Y me dijo el muchacho, ¿se la pago? ¿Cómo cree? No fue mi error, fue esa equivocación. Ahí está mi celular, sáqueselos. Fue la contestación del muchacho. Dije, ok, no te preocupes, déjalo así, no te preocupes. Entonces el muchacho, como necesitaba recargas, constantemente mandaba a la muchachita a que le hiciera recargas. Entonces un día su sobrina me llegó y me hace una recarga y se fue, ya la coloqué, la mandé, ahorita se va. Y resulta que como a los 10 minutos llega la chamaquita y dice, no me llegó mi recarga, no me llegó mi recarga. Y le digo, a ver, dame tu número. Y entonces ella llega y me da su número y veo que el último número que me dio no concordaba con el que yo tenía apuntado. Y le digo, ¿sabes qué? Te equivocaste. No me equivoqué, sí te equivocaste. Dile a tu tío que se equivocó. Y la recarga era de 50 pesos. Y yo dije, wow, voy a ver. Y veo, y la recarga, el número no existía, no se fue. Yo dije, de aquí soy, 50 pesos. Ya me repuse lo que me hizo. Y llegó el tío. Oiga, señor Román, vengo a verlo. ¿Qué pasó? No me llegó mi recarga. ¿Qué número es? Tal número. No, mira, me dio este número. No, le mandé este número. No, le digo, mira, gracias a Dios aquí está el papel que me mandaste. Chécalo. Y lo ve y checa mi número y todavía me dice, entonces yo me equivoqué, dudando, viendo aún el papel, me decía, entonces yo me equivoqué. Y le digo, ¿por qué lo dudas? Te equivocaste. ¿Y ahora qué podemos hacer? Le digo, mira, déjame ver. Y checo y no se había ido. Y le dije esto, mira, yo una vez me equivoqué y esto demuestra que todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar. Pero el problema no es la equivocación que tenga uno u otro. El problema es cómo respondamos a la equivocación. Ahorita te la voy a mandar tu recarga. Y eran de 50 pesos. Yo dije, los 50 que me debe, a todo dar.
Y sin problema, él se equivocó, yo me equivoqué, ese sería lo justo, ¿no? Pregunto, ¿no sería justo? Pues sí sería justo. ¿Justo para quién? Para el hombre. Y entonces se la eché y me dice una señora, ¿por qué es tonto? ¿Por qué? ¿Por qué se la mandó? Por eso yo les decía, una vez aún perdiendo, ganas para Dios. Y yo le decía, mire, porque yo me molesté por lo que él hizo, porque no es correcto. Pero si yo no se le hubiera echado, ¿de qué me molesto yo? Si entonces yo fuera igual que él, aprovecharme de una equivocación. Y por eso no lo hice. La gente no lo entiende. Y a veces les digo que a veces nuestros intereses deben de estar por encima aún de nuestros intereses. Y Pablo lo había entendido eso a la perfección. Pablo lo sabía, pero ellos no lo conocían. Festo no lo conocía y le dice, tú estás loco, porque para ti es locura. Para otra gente me dice, tú estás loco, yo le hubiera quitado los 50 pesos, mira, se acabó remedio y no pasaba nada. Ladrón que le roba al ladrón, ¿no? Tiene 100 años de perdón. No, pero esa no es la mentalidad que tenemos que tener nosotros como cristianos, hermano. No, por eso yo les decía ahorita, nuestra conducta debe de cambiar, debemos de transformarnos. Y yo doy gracias a Dios porque vamos, pero nos falta, tenemos que continuar cambiando, que ese interior te redarguya y te diga, no hagas esto, no hagas esto. Pero si no leemos, si no doblamos rodillas con Dios, ten la plena seguridad que estamos dejando dormir nuestro interior en el espíritu, hermano. Tenemos que orar. Entonces, ellos dicen, para ustedes es locura esto. Mira lo que dice Primera de Corintios, a ver si se puede poner, 1:18. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. A ver si se puede poner. Si no, alguien, sí. No, es Crónicas, es Corintios. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. ¿Quién es? A los que se pierden, a los que no conocen de Dios. Ellos dicen, están locos, no entendemos por qué hacen eso. No entiendo, señor Román, si podía cobrarse sus 50 pesos, ¿por qué no se los cobró? Era justo, ¿por qué no lo hizo? Es que no lo entienden porque para ellos es locura. Puedes poner segunda de Corintios 2:14. ¿Y sabes por qué no lo entienden? Porque no tienen lo que tú y yo tenemos. Y debemos agradecerle a Dios, que es el Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos regenera, que nos transforma, que cambia nuestra conducta, que debe de hacerlo así. Dice, bueno, ahorita lo checo cuál es. ¿Es de Primera de Corintios? Es Primera de Corintios 2:14. Por eso dije, no es. Primera de Corintios 2:14. Mira por qué no entiende la gente. Y no lo entiende por lo que Dios nos ha dado a ti y a mí, algo tan hermoso. Y debemos estar contentos por eso. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que no tiene el Espíritu de Dios. El hombre que no ha hecho a Dios su Señor. El hombre que ha dicho, por poquito me persuades. Porque para él son ¿qué? Locura, y no las pueden entender, porque ¿cómo se han de discernir? A través del Espíritu Santo. Wow, demos gloria a Dios y gracias a Dios porque usted tiene el Espíritu Santo y usted discierne, pero nos falta poner en práctica cambios que debe haber en nuestras vidas. Pablo nos lo enseña a través de toda su vida y este hombre dice, tú estás loco, Pablo, tú no entiendes, tú estás loco. No, el loco era él que no entendía lo que Pablo le estaba diciendo. Y entonces cuando ve esta actitud de Festo, dice que cambió su mirar hacia el rey Agripa, su atención hacia el rey Agripa, y le dice, él percibió que el rey Agripa tenía una luz o conocía algo, sabía algo, y le dice, rey Agripa, ¿crees a los profetas? Lo pone pero a pensar, porque si decía que no, se levantaban los judíos en contra de él. Dice, yo sé que crees. Pero parece que Agripa, en lugar de decirle, Pablo, continúa con la explicación, dime qué está pasando, se asustó y cuestionó a Pablo de esta manera, por poco me persuade a ser cristiano, Pablo.
En otra versión dice, ¿crees que en poco tiempo me vas a persuadir a ser cristiano? El rey Agripa entendía a medias porque Pablo no lo podía convertir en cristiano. Era la palabra de Dios, ¿sí? Pero él no sabía, él no sabía. Y Pablo le responde, mira, no solamente yo quisiera que tú, por poco, sino que todos ustedes se convirtieran. Y Pablo le trajo un reto a Agripa, un reto bueno. Y es algo bueno que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Ese es un reto. Es necesario que cuando nosotros demos la presentación del mensaje, nosotros llevemos al oyente a tomar una decisión a través de la obra del Espíritu Santo. A decirle, ¿sabes qué? ¿Crees o no crees? Porque esto es así. Agripa se rehusó a creer. Él no creyó. Él dijo, por poco me persuades, por poco me persuades. ¿Y sabes qué es eso, por poco me persuades? Déjame decirte, y así muchos de nosotros que están a través de este medio, que están aquí, muchos de nosotros estamos así. ¿Por qué? Porque es posible ser un casi cristiano, pero sin serlo. Sí es posible ser casi un cristiano, pero sin serlo. Oro, voy a la iglesia, estoy en los eventos, tengo comunión con Dios, pero no soy obediente, soy rebelde, hago lo que quiero. Pareciera que fuere. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por su fruto los conoceréis. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que siempre se mezcla entre el trigo y la cizaña. Entonces hay algunos que son casi cristianos, pero no son cristianos. Y eso es algo lamentable. Eso sí me da tristeza. En todas las iglesias, en todas las iglesias. Yo me acuerdo en un caso de una hermana que tenía como 20 años de cristiana, y yo una vez pues de cierta manera le confrontaba, no de una forma grosera, ríspida, pero le confrontaba el por qué iba ella a hacer las celebraciones de la Virgen, de las procesiones que hacían de la Virgen en su pueblo, y ella ayudaba y acomodaba y estaba ahí con todos, y decía ella, es que para que la gente vean que los cristianos somos buenos. Y yo decía, no es así. Si se enojan contigo, tú debes de obedecerle a Dios y no a los hombres. Entonces, eso es ese casi. Puede haber cristianos que casi son cristianos, que ni lo notamos. Y te digo una cosa, hasta pareciera más cristianos que los verdaderos cristianos. No me vayan a dejar mentir que no es verdad en las diferentes iglesias. Hay gente que es casi cristiana, pero te digo una cosa, ese casi cristianismo, ¿sí? No los va a llevar a la vida eterna. Ese casi no los va a llevar a la vida eterna. O está usted bien con Cristo o no lo está. O ha confiado en Cristo o no confía. O Cristo es su Salvador o no es su Salvador. No hay intermedio, no hay dos opciones. No podemos estar con un pie aquí y otro pie allá. Es tiempo, yo lo decía, de verdad, y tomo esta palabra por lo que está manejando ahora en las políticas. No, es tiempo de definiciones. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Queremos entrarle o no queremos entrarle? Pero somos agraciados. Los que dicen sí son agraciados porque han visto el amor, el poder, la misericordia, la obra de Dios en sus vidas, hermano. Entonces no hay o eres caliente o eres frío. No hay más, no hay intermedio. No hay intermedio. Y dice, por poco, pues por ese poco te vas al infierno, te vas a condenación. Esos casi cristianos, por ese casi cristiano, no hay vida eterna para ellos. Una vez aquí hablé de las 10 vírgenes y tenían la similitud, todas eran lo mismo, vestían igual, hablaban igual, hacían lo mismo, pero 5 prudentes y 5 imprudentes. O sea, 5 que estaban llenas del Espíritu Santo y 5 que no estaban llenas del Espíritu Santo. 5 que habían tenido comunión a través del Espíritu con Dios y 5 que no. Eran iguales, las veías y wow, idénticas. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más por sus frutos los conoceréis. Hacer frutos, obras dignas de arrepentimiento, que ese arrepentimiento que llegó a mí, que está llegando a mi vida, cause en mí un efecto tal que mi conducta sea transformada, mi modo de ser, de vivir, mi estilo de vida, que yo pueda impactar, que puedan ver realmente
lo que Dios está haciendo en mi vida. Ellos podían ver lo que Dios hacía en la vida de Pablo. Yo me pregunto, ¿tú crees que los que estaban con Pablo, porque Dios Dios fue tan hermoso con Pablo que le permitía que tuviera visitas, lo podían visitar? ¿Tú crees que a lo mejor no le decían, Pablo, pues ¿por qué no le das ya una lanita y te vas o oramos para que salgas? Pablo decía, no, espérame, no. Si el Señor así quiere, soy obediente a su voluntad. Soy obediente a su voluntad. Y eso le iba a llevar, a final de cuentas, a donde él anhelaba ir, que era a Roma, a predicarle a los reyes, a los gobernadores, a todos la palabra de Dios. Yo no sé a dónde te mande a ti el Señor a predicar. Algunos hemos ido a lugares bonitos, otros no tan bonitos, pero tenemos que llevar la palabra de Dios y tenemos que decirles, orar para que ellos tomen la decisión que Cristo venga a sus vidas. No hay casi, no hay de dos. Decidas, hermano, o es cristiano o no es cristiano. Y usted sabe lo que conlleva, la responsabilidad que conlleva el ser cristiano. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ya no vives tú, sino ahora vive Dios en ti. Eso lo tenía perfectamente bien claro Pablo. Por eso Pablo, de verdad yo lo reconozco que es un gran hombre de Dios. Y yo decía hace 8 días, hace 15 días, y Pablo no era un hombre grandote de 2, 3 metros, no, era yo así como veo la biografía, yo más o menos me imagino como Eric, como era Eric, así con sus salientes, así, chaparrito, no sé si gordito, a lo mejor sí, pero así. Entonces no era un hombre común como usted y como yo, que podemos ser. Y entonces Pablo, al ver esta actitud, él dice, no, pues, él dice, ¿saben qué? Ustedes lo que no quieren es convertirse de las tinieblas a la luz. No quieren convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. No quieren recibir el perdón de pecados. No quieren un lugar entre el pueblo de Dios. No quieren ser apartados para la fe en Cristo Jesús. Es lo que estaban negando todos estos personajes. Pablo sentía una necesidad, una pasión por los perdidos. Siempre tuvo una pasión por los perdidos. Y usted y yo tenemos que tener una pasión por los perdidos. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cuándo será que vengamos y digamos, mire pastor, traigo esta familia y yo personalmente me estoy haciendo cargo de ella y la voy a traer a los pies de Cristo y la voy a atender y no importa que me tenga que desvelar, que tenga que estudiar, que tenga que invertir, yo la voy a hacer. A veces estamos bien comoditos donde estamos, pero tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Y dice el versículo 30 al 32, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Wow, Festo y Agripa se dan cuenta de que realmente Pablo no hizo nada. Y ellos, fíjate una cosa, ellos tenían la autoridad para dejar a Pablo libre, aunque él hubiera apelado al César. Pero no tenían convicción, ni el coraje, ni el valor para hacerlo. ¿Por qué? Porque le temían a los judíos, le temían al hombre. Más que temerle a Dios, le temían al hombre. Y llegando a la conclusión, este hombre no hizo nada, verdaderamente no hay nada de que merezca la muerte. Pero no lo soltaron porque agarraron el pretexto, es que apeló al emperador. Pero déjame decirte que esto estaba dentro de los propósitos divinos de Dios. Y es obvio que Pablo iría a Roma, como el Señor le había dicho. Pablo iría a Roma. Ellos no lo sabían, pero hasta la decisión que tomaban ellos, Dios los usaba para hacer el propósito divino de Dios. Y Dios va a usar personas y gentes para hacer el propósito divino en nosotros. Pero tenemos que estar apercibidos, tenemos que ser obedientes. Y quiero aquí recalcar algo acerca de la obediencia, estoy terminando, porque es importante. Dice en el versículo 19 que Pablo no fue rebelde, él fue obediente ¿qué? A la encomienda de Dios, a la visión de Dios. Y quiero hablarte un poquitito de la obediencia para que tengas un poquito de idea. Hay una parábola en la Biblia
¿sí? Jesús dijo en su ministerio una parábola tan sencilla que a veces la verdad ni la recordamos porque solamente aparece en un evangelio, en el evangelio de Mateo. Y ahí el Señor está hablando con los fariseos y les dice así: un padre tenía 2 hijos y le dijo uno, ve y haz esto. Y él dijo, no iré. Pero dice que después se arrepintió y fue. Y después vino al segundo hijo y le dijo, ve y haz esto. Le dio la misma orden y el hijo dijo, sí, papá, iré. Pero al final, ¿qué hizo? No lo hizo. Pregunta, ¿quién de los dos obedeció? El primero. Y contestamos como contestaron los fariseos. Ahí les va. Así que Jesús les pregunta a los fariseos, estaba hablando con los fariseos, ¿quién de ellos obedeció la voluntad de Dios? Y los fariseos contestaron muy ingenuamente como nosotros contestamos, el primero. Pero déjame decirte que no. Lo que Jesús quería decirles y enseñarles a los fariseos es que el segundo era como los fariseos, conocían a dedillo la voluntad de Dios, pero no lo hacían. No lo hacían. ¿Cuál era el mensaje central de esta parábola? Es que la verdadera obediencia es hacer más que simplemente decir o conocer. Esa es la obediencia, el hacer, más que simplemente decir o conocer. No basta decir o conocer. Muchos dicen, yo conozco la Biblia al derecho y al revés, pero no la ejecutan. Muchos dicen, yo, ¿sabes qué? Yo obedezco, pero no hacen. Entonces, ese es el tema central, y podemos ver la desobediencia de muchas formas. Yo se me vino a la mente, puse un ejemplo, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, hay una plática a Dios con el profeta Samuel y le dice, mira, yo he puesto a Saúl por rey, dice, y voy a enviarle este mensaje. Y le envía un mensaje a Saúl y le dice, mira, cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal, no los dejaban pasar. Por eso es que ahora voy a castigarlos, les dice el Señor. Anda, dice, y ataca a todos los amalecitas y destruye todo lo que tengan. Matan a todos los hombres, al ganado, las ovejas, los burros, todo. No perdones la vida a nadie. No perdones la vida a nadie. Y dice que Saúl fue y iba a obedecer la orden y salió y fue Saúl a obedecer la orden que Dios había mandado a través del profeta Samuel, ¿sí? Pero dice que Saúl al parecer había acabado con todo, pero perdonó al rey Agag y perdonó a lo mejor de todos los animales que él tenía, ¿sí? Y entonces ahí en el 15:8 dice que Dios le dijo a Saúl, Saúl, me pesa haber puesto por rey, perdón, Samuel, me cuesta haber puesto por rey a Saúl. Fíjate algo aquí bien importante, no se habían visto con Saúl, pero Dios conocía ya la desobediencia de Saúl. Hermanos, el pastor ni cuenta se da, los hermanos ni cuenta se dan, pero Dios ya conoce tu desobediencia. Desde antes que tú ya la ejecutes, Él ya la conoce. Él dice, ¿sabes qué? Saúl se levanta, y así dice, se levanta contra mí, es rebelde contra mí, no obedece lo que yo le dije. Y dice que el profeta Samuel se puso a orar toda la noche por Saúl. Toda la noche. Entonces, cuando nosotros no somos rebeldes, mira, si no se da cuenta el pastor, si no se da cuenta tu hermano, pero Dios no lo vas a engañar. Dios sí sabe que eres rebelde. Si te dice, hermano, tenemos que estar y no estamos, hermanos, tenemos que hacer y no hacemos, hermanos, tenemos que leer y no leemos, hermanos, tenemos que hacer buenas obras dignas de arrepentimiento y no las hacemos. Dios conoce nuestra rebeldía y dice, Saúl se ha levantado contra mí. Y entonces dice que Samuel está orando y ora toda la noche y va a buscar a Saúl y se encuentra con Saúl y Saúl le dice, que Dios te bendiga, yo cumplí las órdenes de mi Dios. Wow. Y le dice Samuel, bueno, ¿y qué son esos balidos y bramidos que escucho? Dice, son los mejores de los animales que los soldados se trajeron para levantar holocausto a Dios. ¿Queremos mucho a Dios? Lo queremos mucho, mira, hasta le vamos a hacer ofrenda a Dios, holocausto a Dios. Y Saúl le pregunta, ¿por qué desobedeciste tus órdenes? ¿Por qué te quedas con lo mejor del ganado? Y él respondió, no, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó, hice. Yo acabé con todos y lo único que dejé vivo fue al rey. Y le dice Samuel, a Dios le agrada más que se le obedezca a que le traigan ofrendas. Vamos a ponerlo ahí en este pasaje.
ahorita te digo, es 1 Samuel 15, 22. Primera Samuel 15, 22. Si no se lo leo. Dice así, ahí está. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Miren, se vienen unas fechas importantes aquí para el pueblo de México, para la gente que no conoce de Dios, y van a un lugar y van de rodillas golpeándose y van haciendo muchas infinidades de cosas que ustedes saben. Yo ayer veía y estaba con mi esposa y veía que unas personas habían caminado como 16 horas y iban a caminar más para llegar allá, y iban a llegar y iban a dejar todas sus ofrendas que traían, todo lo que juntaron en un año para ofrendar. O sea, hacían unos sacrificios tremendos, pero tremendos. Unos llegan hasta todos soajados de la espalda de lo que hacen. Y dice el Señor, se complace más el Señor en todo lo que ustedes puedan ofrecer que en que se obedezca a mi palabra. Para Dios lo más importante es que nosotros seamos obedientes, obedientes. Nosotros no podemos ayudar a Dios en nada, mas si en cambio Él puede bendecirnos en su misericordia con grandes cosas. Nosotros tenemos que ser obedientes. El Señor no se complace de verdad en los sacrificios que nosotros podamos hacer para quererle agradar de esta forma. Y fíjate después lo que le dice en el siguiente versículo. Dice, lo voy a leer en otra versión. Dice, rebelarse contra Dios, versículo 23, rebelarse contra Dios es tan malo rebelarse. Él dice, yo no fui rebelde, yo no me rebelé, Señor. Y aquí a Saúl le dijo Dios a Samuel, se rebeló contra mí. Dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco obedecer a Dios, a desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Él tampoco quiere nada contigo, y fue desechado de su reinado. Trajo consecuencias la desobediencia. Y aquí hay algo importante que quiero hacer enfático. Ya dijimos que te debes definir. ¿Quieres? ¿Sigues a Cristo o no lo sigues? Ahora, te voy a decir otra cosa, ¿sí? La obediencia debe de ser completa, no selectiva. No como convenga a mis intereses, no como convenga a mi persona, no como convenga. La obediencia debe de ser completa y no selectiva. Yo pienso que con esto, yo creo. La obediencia debe de ser completa, no selectiva. Y hablamos de esto hace como 15 días, que muchas veces nosotros seleccionamos lo que queremos y no queremos seguir del evangelio. Quiero un evangelio, pero con poquita responsabilidad y menos oración. Pero soy cristiano. Hermanos, no podemos, la obediencia debe ser completa, no selectiva, no selectiva. Y cuando yo leía esto, yo en una ocasión había una historia que me llamó mucho la atención. Cuando yo estaba leyendo esto que te traigo no lo preparé, sino que yo me acuerdo del rey Sedequías, allá en los tiempos del profeta Jeremías. Este rey Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia venía contra él por muchas cosas que pasaron. Y entonces él tenía miedo y temor. Y le dice a Jeremías, no temas, el Señor está contigo. Y dice que el pueblo oró 10 días para que les diera, pues, qué iban a hacer, porque fue con el profeta Jeremías, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Qué voy a hacer yo? Pero él decía, no temas. Y entonces Sedequías va con el profeta Jeremías y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué debo de hacer? Dime qué debo de hacer. Y le dice que el profeta Jeremías, mira, entrégate al rey. Sométete ante el rey, ríndete al rey. Ríndete ante el rey, dice, y él te va a hacer bien. No te resistas para que te vaya bien. Pero sin embargo, este rey Sedequías, y esto lo puedes ver ahí por los capítulos finales de Jeremías, y este rey Sedequías, que era rey de Judá, capital de Jerusalén, no hizo eso, sino él quiso hacer lo que él quiso. ¿Y sabes qué pasó?
que fue llevado cautivo él, sus hijos, y a sus hijos los degollaron enfrente de él, a él le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque no quiso ser obediente a Dios. Fue a decir, a consultar a un hombre de Dios y le dijo, entrégate para que te vaya bien. No hagas nada. Si él no quiso, él fue rebelde a las cosas de Dios. Y si nosotros somos rebeldes a las cosas de Dios, va a haber consecuencia. Es que él dijo, no, pues yo creo que no es así. A lo mejor Jeremías no me entiende, ¿sí? Porque debe ser como yo entiendo, como yo creo, como yo pienso, como conviene, como yo razono, como yo quiero deben ser las cosas. Y no es así. Esto no puede ser así. Escuche esto, hermano, no puedes obtener bendición de Dios haciendo las cosas como nosotros queremos, pasando por alto la desobediencia de Dios. Usted puede tener sus razones, pero Dios tiene las suyas, que finalmente tiene razón de ser. Yo muchas veces, si les he dicho, y a veces me critican por esto, yo les he dicho, ustedes pueden venir y decirme todas las razones que quieran. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no trabajaste? ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué el otro? Y pueden ser justificables delante de uno o de los demás. Pero yo pregunto, ¿serán justificables delante de Dios? Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos y tenemos que razonarlo bien cuando nosotros damos de verdad justificaciones. Este rey lo quiso hacer como quiso, como pensó. ¿Y sabes qué causó eso? La muerte de sus hijos delante de su presencia, los degollaron, a él le sacaron los ojos y lo dejaron prisionero. ¿Por qué? Porque fue con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías le dice, mira, entrégate, ya, déjalo, y te va a ir bien, no va a haber problema, no te van a matar, se lo dijo. Pero él dijo, no. Él hizo lo que él quiso. Y cuando somos desobedientes es porque hacemos lo que queremos, lo que pensamos, lo que razonamos, lo que creemos. Lo que creemos. ¿O no se acuerdan de Naamán, ese general sirio? Leproso, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Ah, caray, ¿pero por qué? Pues si aquí tengo ríos más buenos, los de Damasco. Ve y sumérgete. ¿Por qué? A veces lo que Dios nos manda a hacer nos parecería locura, hermanos, de verdad locura, pero tenemos que ser obedientes, aún que para nosotros nos parezca locura. Imagínate que ahorita vinieras y que alguien te dijera, ve y sumérgete en tu pileta 7 veces. Tú dices, está loco, ¿cómo? Pues ¿a poco así me voy a curar? Esto nos muestra que tenemos que ser obedientes a Dios. No podemos ser selectivos. Pablo es lo que nos ha enseñado y nos ha enseñado a través de sus cartas. Por eso este pasaje, así se nombró esta predicación. La obediencia de Pablo a Dios. La obediencia de Pablo a Dios. Pero ¿qué tal cuando obedeció? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con este general de Siria? Cuando obedeció y fue, le rogaron, le hicieron, ¿qué pasó? Que su piel fue como la de ¿qué? La de un niño. Voy a ir a Jordán a ver si se me pone la piel como la de un niño. A ver si me ven como bebé aquí. Entonces, eso es lo que quiero decirte, hermano, quiero llevarte. Primera, tenemos que ser obedientes. Segunda, tenemos que hablar tal cual es la palabra de Dios. Tercera, tenemos que llevar a la gente a que se decida. Pero sobre todo, antes que llevar que la gente se decida, nos tenemos que decidir nosotros. ¿Realmente soy un cristiano genuino con todo lo que implica? ¿O realmente soy un casi cristiano? Si eres un casi cristiano, déjame decirte que tienes vida y hay oportunidad de pedirle perdón a Dios y caminar y hacer las cosas bien y que seamos transformados para gloria de Dios y para bendición tuya. Pero no podemos seguir caminando en el casi, porque ese casi te lleva a la perdición, ese casi te lleva a la condenación, ese casi no te va a dejar estar con Dios por la eternidad. Y tercera, no ser selectivos en nuestra obediencia. Tenemos que estar siempre obedientes, aún, y lo digo así, aún por encima de nuestros intereses. Por eso les platiqué yo este pequeño anécdota que me pasó a mí. Aún por encima de mis intereses. Vamos a ser obedientes, mis hermanos.
Tenemos que ser obedientes. Mira, el Espíritu de Dios es algo que nos trae gozo, que nos debe de llenar de alegría. Nosotros participamos de la cena del Señor hace un rato y eso nos debe de motivar, decir, Señor, yo te recuerdo y por ese recuerdo yo te voy a honrar y yo voy a cambiar y pido al Espíritu Santo que me transforme en mi conducta, que dé obras de arrepentimiento, las buenas obras, el no mentir, no robar, el no hacer cosas que no le agraden a Dios. Y entonces ahí vas a mostrar tu arrepentimiento y que la gente diga, estos están locos, porque sabemos que para ellos la cruz es locura, para los que se pierden. ¿Ok, mis hermanos? Pues bueno, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dijo en esta tarde. Que Dios les bendiga, mis hermanos.